Bueno, el ejercicio B, de la parte B del ejercicio 1, decía, mostrar todas las personas que trabajan en todos los mismos proyectos que el empleado Juan Pérez. Hasta acá nosotros sabíamos que la tabla empleado tiene los empleados, con código, con el legajo, el nombre y apellido y otros datos más, y la tabla trabaja tenía el legajo del empleado, tenía el número de proyecto en el que trabajaba el empleado y tenía las fechas de inicio, fecha de fin, bien, que no serían relevantes para esto. Bien, entonces, si nosotros queremos saber todos los mismos proyectos que el empleado Juan Pérez, en principio tendríamos que saber cuál es el legajo de Juan Pérez, porque lo único que tenemos es el apellido y nombre. Entonces, acá Tomás lo que hizo fue aplicar la selección a empleados, nombre y apellido Juan Pérez, para quedarse con el registro, esperemos que sea uno solo, como dijimos antes, del empleado Juan Pérez. ¿Está? Hasta ahí, en R1 hay un registro cuyo legajo es el legajo del empleado Juan Pérez. Bueno, después, en R2, lo que hizo acá fue combinar con un producto natural la tabla trabaja con la tabla R1. Bien, ¿qué me va a quedar en R2 entonces? Un conjunto de registros donde el denominador común va a ser que el número de proyecto, perdón, que el legajo va a ser, ¿cuál? ¿El legajo de quién? ¿De Juan Pérez? De Juan Pérez. Bien, porque R1 solo tiene el legajo de Juan Pérez, con lo cual al combinar con un producto natural, acuérdense que lo hacía por el mismo, los atributos que tenían el mismo dominio de valores, acá el único que tiene el mismo dominio de valores es el legajo, porque R1 tiene legajo, trabaja tiene legajo, entonces esa combinación por producto natural lo va a hacer por legajo. Y acá se queda con una proyección en R2 con los números de proyectos. O sea, ahí van a estar todos los proyectos donde trabajó Juan Pérez. Bien. Lo que dijimos que no estaba bien era combinar. ¿Por qué? Porque acá teníamos que responder a que queremos que en R3 quede todos aquellos legajos donde todos los proyectos en donde trabajó Juan Pérez estén contenidos. ¿Mm? Que es el operador que acabamos de ver, el operador división. ¿Cómo podemos hacer para aplicar el operador división acá? ¿Qué tendríamos que dividir? ¿Por quién? A ver. Yo haría trabaja dividido R2. Bien. ¿Se acuerdan de lo de las columnas? El divisor está claro. El divisor va a ser R2. Hasta ahí vamos bien, tiene una sola columna, tiene la columna de legajo. ¿Podemos trabajar con todas las columnas de trabaja, de la tabla trabaja? No, porque tiene fecha de inicio, fecha fin y Tiene un detalle. montón, entonces todo el resto de la tabla no coincidiría, no sería toda igual. Entonces, ¿cómo podemos hacer para obtener una tabla que podamos usar como dividendo? No habría que hacer una selección. Ojo con la selección, que la selección selecciona tuplas, filas. ¿Qué es lo que tendría que aplicar? Yo me Proyección. tengo, yo me tengo que quedar con columnas, tengo que aplicar proyección. Exactamente. Entonces, aplico proyección.
¿sí? A la tabla trabaja y me quedo con qué columnas. Con... Ay, no me acuerdo cómo era la tabla. Sí, Pero pero calculo que por más que con no Nombre y te... apellido, profe. Número de proyecto y legajo. Claro, Nombre y apellido, apellido no, legajo. porque no está, en R2 no está nombre y apellido. Vale, sí. No, en R2 no está nombre y apellido. Número de proyecto y número de legajo, perfecto. Sí. Y lo divido por R2. ¿no? R2. No. Y Sí, R2, sí, divido. Divido claro, porque solo toma nuevo proyecto. R2, perfecto. Y R2 ahora solamente tengo que- tenía legajo. Entonces, Claro, ahora tengo que conseguir el nombre. Espérate, vamos por partes, déjame que pregunte. Ah, bueno. ¿Qué me queda en R3? ¿Cuántas columnas me quedan en R3? Una. Perdón, R2 tiene número de proyecto. ¿Qué columnas me quedan en R3? Una, Legajo. número de legajo. Una, el número de legajo, perfecto, porque no, o sea, quedaban las columnas que no estaban en R2, y en este caso es número de legajo. Y sí, ahora lo que tendría que hacer es buscar los nombres, porque ya dijimos que los legajos solos no me dicen nada. Entonces, para buscar los nombres, ¿qué tendría que hacer? Selección. Acuérdense que la selección tiene Ah, la no, condición Producto que se natural con empleado. un producto natural con el empleado. Entonces, R3, producto natural, empleado, y ahí sí obtengo los nombres. ¿Me va a salir Juan Pérez en R4? Sí. Sí. Sí, porque Juan Pérez trabajó en sus mismos proyectos. O sea que sí, me va a salir Juan Pérez. La forma de sacarlo era sacar, digamos, el legajo de Juan Pérez de este listado con una diferencia, podríamos haberlo hecho. Bien, ¿se entendió la división? Más o menos. Hay algunos ejercicios más en la práctica, ¿eh? Pero bueno, por lo menos este lo aplicamos acá. Si la tienen, Profe, sí. yo estoy un poco perdido, siempre confundo las clases de teoría con las de práctica. Y ahora se te van a confundir más porque yo voy a dar práctica, teoría, Sí, todo. sí. Por eso le quería preguntar, la Mm. parte de... ¿cómo se está? Para que... dependencias funcionales, eso. Sí, ¿La dimos acá o la dimos en la práctica? dimos acá, Me parecía. la ¿Podemos dimos en algún acá. momento ver alguno ejercicio? Porque yo intenté hacer uno y fracasé ¿No rotundamente. vimos uno en la clase pasada? Creo que la clase pasada no. Creo que habrá Ah, sido la entonces fue con anterior. la otra. No, puede ser con la otra comisión que las hayamos visto. Yo les dejé, a ver, Nos dejaste tarea, nos dejaste los dos ejercicios del claro, F2. Y claro, intenté hacer el 2 y no pude, no hubo forma. no hubo forma. Entonces, no, Bueno, ni siquiera- no sé por dónde empezar. Yo estuve en la clase y todo, presté atención, hice nota bueno, y vamos a no. hacer una cosa. La clase que viene, entonces, cuando arranquemos, arrancamos con eso. Dale, si puede ser. ¿Dale? Así Perfecto. ahora cerramos Sí, no, álgebra ahora cerré por relacional, esto, pero quería que preguntarle es esto a ver fácil. cuándo si lo podemos volver a ver. Dale. Sí, 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 sí. Pensé que habíamos visto algún ejercicio. A lo mejor les pregunté si habían resuelto alguno, no me contestó nadie y seguí adelante. Bueno, Claro. a ver. Estudio jurídico. El ejercicio está resuelto el modelo de datos, entidad-relación, y seguramente ustedes deben tener el pasaje a tablas que les pidió Vilma. Así que vamos a tratar de responder cuáles son los expedientes que tiene a su cargo el juez Ricardo Lemos. Siempre que se pongan a hacer un ejercicio de esto, en principio piensen qué tablas están involucradas en la consigna. ¿Mm? Como para empezar por ahí. ¿Me pueden decir qué tablas estarían involucradas acá? Y en este caso tenemos Juzgado, por ejemplo. los expedientes. Tenemos... ¿Cuál puntualmente todo el ejercicio? no, en la...
¿Cuáles son los Claro. expedientes que tiene a su cargo el juez Ricardo Lemos? El tema sería preguntarse, ¿el nombre del juez, dónde lo tenemos? Claro, en el juzgado. En el Juzgado. juzgado, en la tabla juzgado. ¿Está bien? Sí. Bueno, la tabla juzgado tiene el número de juzgado y tiene otros Nombre del juez. juez. Exactamente. Con lo cual, si nosotros aplicáramos un operador a la tabla juzgado, podríamos llegar a conocer cuáles son los juzgados donde es juez, a Sí, lo mejor es el más de Ricardo uno, Lemos. ¿no? Ricardo Lemos. Perfecto. Bien. ¿Y cómo hacemos para obtener los expedientes? Los expedientes, la relación es N1 a N con juzgado. Un Con juzgado puede tener juzgado. muchos expedientes. Por lo Bien. tanto, en el pasaje a tablas, la tabla de expedientes va a tener una clave foránea a juzgado. A juzgado. Podemos utilizar esa clave foránea una vez de conocerla para filtrar, por así decirlo, los expedientes. Entonces, si ahora ya sabemos que aplicando un operador podemos obtener algo de juzgado que me diga cuáles son los juzgados donde está, digamos, el juez Ricardo Lemos. Mm. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer con la tabla de expedientes y ese resultado? Tenemos que... podemos dividirlo. ¿Hace falta aplicar la división ahí? Claro, no hace falta. No Pero hace si falta. obtenemos simplemente el dato, por así decirlo, no Sí. tenemos una tabla, sino simplemente el número de juzgado, o los números de juzgado, podríamos hacer una selección simplemente. Selección, Un producto natural, ¿no sería? un Algo producto así. natural. Acuérdense Eso. que a ver, la selección sí la tenemos que aplicar primero. ¿Cómo haríamos? La selección, ¿cómo haríamos el primero? La selección En de la juzgado tabla buscás a Ricardo Lemos. juzgado, El claro, juzgado, el nombre sea igual a Ricardo Lemos. exactamente, el nombre del juez es igual a Ricardo Lemos, ¿sí? Claro. Ahí selección de la tabla juzgados, perfecto, ahí obtenemos un registro completo con todos los datos del juzgado, donde está, o los juzgados, no sabemos si hay uno más. Ricardo Lemos. Siempre obtenemos una tabla. Lo que obtengamos de una tabla, aunque yo proyecte y me quede solamente con la columna del número de juzgado, sigue siendo una tabla. No la podemos aplicar a una selección después, a ese resultado. ¿Estamos? Entonces, sí o sí, para poder hallar algo que está en otra tabla, tenemos que usar combinaciones. En este caso, la más fácil es usar un producto natural que va a combinar ambas tablas. ¿Por qué atributos? Por los que tienen ¿qué? Mismo dominio. Dominio de valores. Listo. Entonces, va a combinar con esos atributos que tengan el mismo dominio de valores, que en este caso es el número de juzgado. ¿Está? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces lo pueden resolver. Bien. El B, ¿cómo lo harían? Tenemos la tabla de expedientes tiene una relación N a 1, tanto con la tabla de estados como con la tabla de juzgados. Bien. Entonces, podemos hacer un producto natural entre las tres, ¿no? Eso para poder encontrar Claro, el título donde nos diga pendiente, el sí, estado y el juzgado de y el cada uno de los juzgado al que expedientes. pertenecen. Perfecto. Pero el problema acá, ¿saben cuál es? Esto que dice al día de El hoy. día de hoy, es verdad. Al día de hoy. Ahí hay involucrada una fecha. Esto es lo mismo que hicimos el otro día, que combinamos con join la misma tabla para quedarnos con los registros que eran, nosotros lo hicimos con las notas, ¿sí?
Bueno, Sí. acá tienen que aplicar el join con la misma tabla. Este es complicado. ¿Está? En lugar de hacer el de la teoría que les pedí, podrían hacer este para la clase que viene. ¿Sí? Ese me gustaría verlo resuelto. ¿Qué va a pasar lo Igual, mismo? profe, en el Sí, modelo de dominio, está bien que usted dijo que hay una solución de una profesora, pero en el modelo de dominio no sé si hay una fecha, no veo una fecha que me diga un cambio de estado en algún momento. ¿no dice la fecha en el estado? ¿Cómo que no? Ah, Sí, ¿No había un vínculo entre expediente y estado que tenía una fecha? tenía, claro, yo la tengo relación acá que tenía está. observación, En la pero relación. En está la en la relación está la relación. fecha, Vichy. Buenísimo. Fíjate que en la relación está la fecha. Un Era expediente yo podía por ahí pasar por muchos también. estados, un estado podía estar en muchos expedientes, una NM, con lo cual el vínculo se pasaba como tabla, y tenés que tener una tabla que sea expedientes estados, ponele, que le haya Sí, llamado así, y la clave tendría que ser número de expediente, el número interno ese que tenía el expediente, y la fecha del estado. ujú, Esa debería ser la clave. Bien. El B y el C se resuelven igual. Bien. Y el D dice actualizar la tabla de juzgados con 2 nuevos registros. ¿Qué tendríamos que aplicar ahí? la actualización con la unión que habíamos visto recién. La unión, exactamente. La unión, donde tenemos una tabla con los 2 nuevos registros, la tabla juzgados, y a juzgados le asignamos juzgados, unión, esa tabla con los 2 nuevos registros. Claro. ¿Está? Sí. Bien. A ver, yo lo que voy a hacer es ubicarlos en contexto. Anótense eso, así cuando hacen la práctica, vamos rápido. Y les dejamos algunos ejercicios de práctica para que hagan con Vilma. Bien. ¿Les sirve así o quieren que los resolvamos? Si podríamos resolver el B mejor para tener una idea después. El C que es parecido, lo podríamos hacer después en casa. Bueno, vamos a resolver el B. Espérate que me voy a buscar un... Voy a copiar esto. Voy a hacer un nuevo Word. Vamos a copiar acá el enunciado. Y lo que voy a necesitar es, la tabla estados tenía, me encantan los atributos. No me acuerdo cómo le habían puesto los nombres, a eso voy, ¿eh? ¿Número de expediente era? ¿O número interno? ¿Cómo le habían puesto? Código de descripción. ¿Cómo? En estados, Perdón, en la tabla de estados, estados, expedientes. Esa es la que necesito. O expedientes de estado, no eh, sé cómo le llamaron. código, descripción, perdón, descripción no, observación, ¿Código de fecha, qué? código de estado y también código de expediente. Bueno, pero Profe, no se había... está viendo el Word que está escribiendo. Ah, ¿no? Ah, se debe haber quedado en el otro, espérate. Ahí les comparto. Ahí, ahora sí. Sí, sí. Genial. Bueno, espera, vamos a ponerle bien el nombre de la tabla. La tabla tiene que ser expedientes de estado. Acá cuando hagan estos pasajes a tabla, piensen siempre en cómo van a buscar la información. Generalmente uno va a buscar la información, en este caso, por expediente, no por estado. ¿Está? Entonces, sería conveniente que listen los atributos en ese orden. ¿Sí? Primero el número de expediente y después la fecha del estado y después el código de estado. Esto después lo vamos a reforzar más cuando veamos SQL, pero es el orden lógico que después va a tener la tabla cuando se almacene. Entonces le va a costar menos al gestor buscar cosas. Había 2 números de expedientes que yo recuerde. Uno era el interno del estudio jurídico y otro era el número de expediente
en el juzgado, que podía ser nulo porque podía no haberse todavía llevado al juzgado. Con lo cual acá el número de expediente que iría sería el número del expediente interno del estudio jurídico. ¿Cómo le habían puesto de nombre a ese número de expediente interno, al atributo? Ah, claro, yo no lo había hecho así, por eso. Lo debo tener mal. ¿Cómo se llama? Si no le pongo número expediente interno, de que ustedes se acuerdan. Bien. Fecha de estado y código de estado. Y creo que tenía unas observaciones o algo así. Díganme si me equivoco, porque lo estoy haciendo de memoria. No, está bien, está bien. Bueno, entonces este sería vamos a expandir acá. Esto sería la clave primaria de esta tabla. ¿Estamos? Vamos a subrayarla. Así queda como clave primaria. Bien, bueno. Ahora el tema sería que como yo tengo que sacar los expedientes al día de hoy, ¿sí? Al día de hoy, yo acá tengo un montón de fechas. Puede que un expediente en algún momento haya quedado en estado pendiente, pero el día de hoy no esté pendiente. Entonces, si yo solo aplicara una selección, busco en la tabla de estados cuál es el código de pendiente, ¿sí? Y hago una selección, perdón, hago una combinación, un producto natural con ese código que encontré de la tabla de estados, me traería todos aquellos expedientes que en algún momento estuvieron pendientes, pero no sé si están pendientes al día de hoy. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Sí? Vamos a suponer el expediente 1, al 1 del 1 del 2021, tiene, vamos a suponer que en la tabla de estados, el código 01 significa pendiente. Y el código 02 significa Cerrado. sentencia, qué sé yo. Vamos a suponer. Si no les conté, una vez hice un sistema para un juzgado. Juzgado Civil y Comercial de Buenos Aires. Perdón, San Martín, provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces vamos a suponer que el expediente 1, ¿sí? El expediente 001, al 1 del 1 del 2021, que era la fecha del Estado, estaba pendiente, ¿sí? Pero, bueno, con observaciones, cualquier cosa. ¿Sí? Y al 2 de febrero del 2021 fue a sentencia. Se portó mal. El 2, al 2 de enero del 2021, estaba en estado pendiente. El 003 al 3 de febrero del 2021 estaba pendiente. Y el 004 al estaba con otro estado. 003, le ponemos algo. Sí, y volvió a estar pendiente. ¿Qué haces esto? Al 004 y el 004. Bueno, eso que ya está. Bien, a la fecha de hoy, ¿cómo están los expedientes? El expediente 1, ¿cómo está a la Hay fecha uno que de hoy? estaba pendiente, El 1, ¿cómo está a la fecha de hoy? la Sentencia. sentencia. A sentencia. El 2, Pendiente. pendiente. ¿Y el 3?
a un estado 3 que no sabemos cuál es. Periodo de prueba. ¿Sí? Vamos a suponer. Bien, con lo cual el único que me tendría que salir en mi respuesta, ¿sí? En lo que yo aplique, sería el 002, que está pendiente. Porque si bien los otros dos pasaron por estado pendiente, al día de hoy no están pendientes. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Este mismo razonamiento, el mismo razonamiento, es cuando uno quiere, por ejemplo, tener un histórico de precios de un artículo y quiere saber cuánto valía el artículo al 1 de febrero del 2021. Si yo le hiciera esa pregunta al 1 de febrero del 2021, ¿cuál es el estado de los expedientes? Los primeros 3. El expediente 1 al 1 de febrero del 2021, ¿cómo está? Ah, se portó mal. Se portó mal, la sentencia. El 2 al 1 de febrero del 2021, Está pendiente. está pendiente. El 3 al 1 de febrero del 2021, No está. no está directamente. Que a todo esto está como desordenada la fecha. Pero si yo le pusiera acá 1 de febrero del 2021, ¿cómo estaría? El Claro, 3. estaría pendiente. Estaría pendiente. O sea que si yo preguntara el estado al 1 de febrero del 2021, cambia el resultado. En todos los históricos pasa esto. ¿Está? Cuando uno pide algo a una fecha, pasan estas cosas, que si cambia la fecha, cambia la cosa. Bien. El otro día habíamos hecho un ejercicio con notas, vamos a tratar de hacerlo con fechas ahora. Entonces, para que esto no tengamos que escribir tanto expedientes de estado, lo voy a asignar a una R1 y a una R2. O sea que voy a tener dos alias para la tabla expedientes de estado. La idea sería que yo combine esta tabla con sí misma para quedarme de un lado con las fechas menores, del otro lado con las fechas mayores iguales, y después elimine todas las fechas mayores para quedarme con las fechas que yo necesito hasta acá, al día de hoy. ¿Sí? ¿Se entiende? No se entendió nada. Bien, lo voy a ir haciendo igual. Si yo combino con join, lo voy a escribir porque si no tendría que buscar ahora los... Bien. Para hacer un join, ¿se acuerdan que abajo del operador ponía la condición? Si yo quiero hacer esto que les dije, que me queden los expedientes, cada registro de expediente, de un lado las fechas menores y las otras fechas mayores o iguales del otro lado, ¿qué tengo que hacer? R1 fecha menor que R2 fecha. Bueno, si yo solo comparo las fechas acá, voy a estar en un problema. Tenés que comparar el estado también, profe. ¿Ya seguro? O el estado es lo que quiero encontrar. No, lo que quería encontrar. Ahí está. Es lo que quiero encontrar. Entonces lo que tengo que hacer es comparar las fechas, pero algo más. Pues si yo solo comparo las fechas, voy a estar comparando fechas de expedientes que no son los mismos. Entonces, ¿qué tendría que comparar? Que los expedientes sean iguales. Bueno, expediente. Que los expedientes sean iguales, además de la fecha. O sea que R1 punto número de expediente interno sea igual a R2 punto número de expediente interno. Y además lo que me dijeron de la fecha. Que no, y acá.
y que R1 punto fecha estado sea menor que R2 punto fecha estado. Entonces, ahí voy a obtener una tabla donde todas las fechas menores están de un lado y todas las fechas mayores están del otro. Pero acá me quedaría con la fecha al día de hoy, que es lo que me pide el ejercicio. Si yo quisiera la fecha al 1 de febrero del 2021, que fue el ejemplo que les di antes, además tendríamos que agregar esa condición, Claro. que la fecha del estado sea menor o igual que el 1 de febrero del 2021. ¿Está? Acá como el ejercicio nos pide que el resultado sea al día de hoy, no hace falta que pongamos eso. ¿Está? Pero cuando hagamos con alguna fecha que nos diga a fecha fulanita, le vamos a tener que agregar. ¿Sí? Se los pongo acá para que no se olviden. En el caso de que yo tuviera que comprar fecha, R1 punto fecha estado menor o igual que la fecha dada. ¿Sí? Ejemplo, ¿no? Esto si me pidieran a una fecha. Bueno, ahora tenemos una tabla que tiene todas las columnas de R1 y todas las columnas de R2, porque acuérdense que el join, si no me eliminaba columnas, no me eliminaba nada, y me devolvía las mismas columnas que estaban en R1 y las que estaban en R2, que en este caso son iguales. No me sirve tener tantas columnas. ¿Qué columnas me sirven? ¿O qué columnas tendría que...? La fecha de la derecha, por así decirlo. ¿La de la derecha o la de la izquierda? No necesitamos la máxima. Necesitamos la máxima fecha al día de hoy. ¿Qué le tendríamos que restar? A toda la tabla que tiene todas las fechas, ¿qué le tendríamos que restar para quedarnos con la máxima? ¿Mm? R1. La parte de R1, que son todas las menores, ¿sí? Fíjense Claro. que acá pusimos menores. ¿Sí? Ahí pusimos menores. Entonces, del lado de R1 me van a quedar las menores. Con lo cual, si yo hiciera proyección el operador de esto que lo vamos a poner en R3, ¿sí? En R3 ponemos eso, para que se note. Bien, y entonces proyectamos de R3 y nos quedamos con R1 punto número de expediente interno y R1 punto fecha estado. Bien. Ahora ya tenemos una tabla que tiene el número de expediente y las fechas de estado más chiquititas. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer ahora? Hay que restarle a los expedientes ¿Sí? ¿Qué le tengo que restar? la proyección esa de R3 que conseguimos. Esa proyección de R3. ¿Puedo restar las tablas así? ¿Puedo restarle a expedientes de estado la tabla esta que obtuve? ¿Puedo hacerlo? Habría que filtrar las columnas, ¿no? Habría que quedarme, claro, tendríamos que hacerlo con las columnas, ¿sí? Que están en las dos tablas iguales, porque cuando yo aplicaba un operador de la teoría de conjunto, ambas tablas tenían que ser como Unión compatible. unión compatibles. Perfecto. Bien.
Entonces, quería buscar los operadores, pero no los tengo fácil. Siguen viendo lo que compartimos, ¿no? Entonces acá vamos a dejar que esta se llama R4, que tenía la proyección. Bien. Y acá en R5 vamos a poner la proyección de R1. Nos vamos a quedar con número de expediente y número de estado, menos la R4. ¿Está bien? Entonces ahora en R5 me quedaron solamente el número de expediente y la fecha del último estado de cada expediente. ¿Qué tendremos que averiguar ahora? Ahora ya sabemos cuál es la fecha del último estado de cada expediente. O sea que en esa me van a quedar de estos registros que pusimos acá, como no le pusimos filtro de fecha, me va a quedar ese, me va a quedar este 2, perdón, sin esto, porque no teníamos el código de estado, teníamos la fecha y el número del expediente, y la fecha y el número de expediente. ¿Sí? Bien. ¿Y ahora? Teníamos que contestar que estuvieran el estado pendiente. ¿Qué tendríamos que hacer? A ver. ¿Cómo, profe? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Yo ahora tengo en R5 Sí. estos que puse en negrita acá arriba. El Ah, número ok, del bueno. expediente, el número del expediente interno lo voy a poner en rojo. El número del expediente interno y la última fecha de estado al día de hoy. Sí, Eso es lo que tengo acá. ¿Sí? sí. Bueno, ¿cómo sé cuál es o cuáles son los expedientes que tienen al día de hoy estado pendiente, que era lo que me pedía el ejercicio? Tengo que ver. ¿Podemos asumir que no hay ninguno después de esta fecha de hoy o tenemos que seleccionar los que No, tengan fecha de hoy? no hay después de fecha de hoy. En R5 me quedaron los de la fecha de hoy. Mm, El último estado a la fecha de hoy. mm. ¿Qué tendría que hacer? Para saber qué estado tenían a la fecha de hoy. Una selección. Ustedes siempre contestan con selección cuando la selección solamente aplica a preguntar una condición en un registro. Si yo le aplico una condición a R5, ¿qué condición le podría aplicar? R5, ¿tiene el estado al día de hoy? No. No, No tiene tiene. la última fecha al día de hoy de cada expediente, del estado de cada expediente, pero no tiene el estado. ¿Y yo cómo sé qué estado tenía el expediente a la fecha de hoy? A la fecha que guardé ahora en R5 para cada expediente. ¿Qué tendría que hacer? Selección no puedo aplicar porque ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué condición le voy a poner a esa tabla? No sé si está bien, pero puede ser algo como un producto natural y una selección. Ajá. Profe, ¿no podemos traerlo desde R3? Porque en R3 está. En vez de ¿Qué cosa seleccionar está el en número de R3? expediente, en R3 tenemos el estado. Pero no tenemos la última fecha. Ah, no, miento. ¿En dónde tenemos la fecha? El estado. En el expediente de estado. En expediente de estado que está en Claro. R1, en R2, si te gusta también. No en Sí, pero R3. ya que cuando hacemos el join van a estar todos los datos, tanto de un No, no lado como están del todos otro. los datos. Están duplicadas las tablas. En R3 están duplicadas las tablas, ojo, ¿eh? Claro, y en R4 en vez de obtener solamente el número de expediente y la fecha de estado, podemos obtener el tipo de... No.
¿no? Porque si nosotros hacemos eso al hacer el join y nos quedamos también con el estado, ¿sí? Sí. ¿Con qué estado nos quedamos? ¿Con qué código de estado nos Nos quedamos? quedamos con los viejos. Por eso no Pero nos sirve. después, sí, me sirve porque cuando resto, puedo hacer una resta que tengan los mismos, la misma forma. En vez de restar la No, proyección porque de número pensá, expediente y fecha de escucha. estado, Escúchame, no te embales. Escúchame. sí, Cuando yo hago esa combinación arriba, ¿sí? Pensá que me quedó el registro 1, ¿sí? Y del otro lado, el registro 1. Uno tiene código 1, el otro tiene código 2 de mm, estado. Vuelvo a combinar, ¿sí? En este caso me quedó el 1 y el 1. ¿Me entendés que combina con códigos de estado diferentes? No me combina con los códigos de estado que yo quiero. Y cuando hago la diferencia, yo tengo que hacer la diferencia por fecha. Porque si yo quiero agregarle el código de estado, van a tener código de estado diferente, la diferencia no va a funcionar. Porque acordate que cuando yo aplico la diferencia, los elementos tienen que ser del mismo dominio de valores. Y completo el registro es un elemento. Entonces, si yo al 1 del 1 el expediente 1 del 1 del 2021, código de estado 1, le quiero restar uno que tiene código de estado 2, no me va a dar. claro. Bien, entonces, acá tenemos los estados. ¿No les parece que si combinamos la tabla R5 con expedientes de estado otra vez, pero ahora con número de expediente y fecha, nos va a dar el código de estado? Sí. Bueno, entonces hagamos eso, para que volvernos locos. Hago R5, aplico un join, porque si aplico el producto natural me va a querer que también combinar con estado y no quiero, con R1, porque yo le quiero decir que quiero combinar con número R5. Número expediente interno igual a R1 punto número expediente interno y R5 fecha estado igual a R1 punto fecha estado. Y ahí sí le puedo aplicar, ya que estamos acá, lo voy a hacer acá, una proyección a esta operación y quedarme nada más que, porque te acuerdan que el join me daba todas las columnas y bueno, como muy largo este asunto. Y me voy a quedar con R5, número de expediente interno, R5, fecha estado. Esto de que le pongo los nombres de las tablas adelante es porque hay dos atributos ahora que son iguales, ¿eh? Se llaman con el nombre de la tabla de la que provienen adelante. Y acá sí le pongo el código de estado. Bien. Ahora tengo el código de estado, pero no sé si ese código de estado es el código de estado dependiente. ¿Qué puedo hacer? Ahí sí, selección. Ahí sí, aplico una selección. ¿Sí? Y digo, selección. ¿De qué tabla? De R6. No puedo. No conozco el código de estado. Acá en el ejemplo mío es 1. ¿Qué sé yo si pendiente es 1 en los juzgados? Eso fue un ejemplo. No apliquen los ejemplos, ¿eh? Está mal. ¿Yo puedo obtener el código al que se refiere pendiente? Ah, no. ¿No? ¿No hay una tabla donde están los nombres de los estados? Claro, primero tenemos que ir a buscar el código a los nombres de estado. A la tabla de Bueno, estado. entonces, selección de estado,
no me acuerdo si se llamaba descripción de estado o algo así. Ponele. Pendiente. Bien. Perfecto. ¿Y ahora qué hago con eso? Un join. Un join. Tengo que hacer un join entre R6 y R7. Hago un join. O hago un producto natural. Acá también puedo aplicar el producto natural entre R6. Profe, ¿no, Sí, escucho, ¿eh? no podríamos haber hecho un producto natural entre R5 y R1 más arriba? A ver, espérate, R6. espérate. Ya te contesto. Dale. R6, R7. Por ahí hice muchos pasos, pero vos me decís que haga un producto, a ver dónde. En R6. En R6. Sí, podría haber metido todo esto en R6. En lugar de hacer 3 operaciones, No, me refiero a, en vez de usar un join, usar un producto natural. Total, las no, porque también me estaría comparando el código acordate que R5. R5 solamente tiene un R5. Tenés razón, sí, claro que sí. Sí, sí, acá podría haber empleado eso. Estaba pensando que R5 también tenía otras columnas. Sí, claro que podría haber usado esto, o podría haber sido un producto natural. Sí, Perfecto. sí, sí, eso podría haber sido un producto natural. La proyección queda igual para quedarme Claro. con el código de estado. Sí, sí. Bien, ¿se entendió? Sí. Bien. Esto es lo que hace el gestor cuando lo veamos para encontrar un máximo a una fecha. Y siempre encontramos la fecha máxima, pero suponete que esto se aplique a el ejemplo que les daba antes de los valores de los artículos. ¿Sí? Una tabla de artículos y una tabla de histórico de precio de artículo, donde tengo el código del artículo, la fecha y el valor del artículo. Primero encuentro la fecha al día de hoy y después vuelvo a combinar con la misma tabla para encontrar para ese artículo y esa fecha al día de hoy cuánto valía el artículo. Lo vamos a hacer millones de ¿Puede hacer veces. menos zoom? Así se ve todo. ¿Ahí? ¿Te gusta? Sí, gracias. Bien. Hiciste Profe, en una... R7, ¿qué hizo bien? No te escuché. En R7, ¿qué había hecho? Selección. ¿Qué Acá seleccioné de la tabla estado con la descripción de estado dependiente para quedarme con el código. En realidad me quedé con el código de la descripción, ¿no es cierto? sería así como el Dependiente. atributo? Ajá. Me quedé con todos los atributos del registro de esa tabla. Les tengo que cortar porque ya son las 3 y tengo consulta y mañana hay examen de administración de recursos y seguramente hay alguien que quiere preguntar algo. Bueno, profe. Dejamos... Profe, una pregunta rápida.